Buenos días, les grabo esta clase para los estudiantes, colegas de taller obligatorio, escuela y diversidad cultural, que sería la clase 1, la aproximación al concepto de cultura. Bueno, como no nos vamos a ver para esta clase, decidí este medio, así ustedes la pueden ver y pueden interactuar cuando ustedes quieran, en algún momento del día, de la noche, del trabajo, del no trabajo, del hastío. Son momentos así muy raros para nosotros, pero bueno, acá estamos de pie, poniéndole el pecho a la tormenta. Bueno, ante todo, espero que todos hayan podido acceder al material. Hay algunas compañeras y compañeros que me contestaron. Rescato el correo de Seba, que si vos lo querés subir al foro, está bueno como lo narraste. Me parece que es una situación muy empática. Todos vamos a poder conectarnos con eso que te está pasando si querés. Y bueno, también de Noelia, que algo nos contó acerca de sus de lo que nos pasa, ¿no? Muchos por ahí pensamos que la alternativa es tirar todo por la borda, no se desanimen, son cosas pasajeras. Ustedes ya vinieron construyendo el tramo hace un año y bueno, me parece que después de este cuatrimestre todo se va a ir normalizando, si existe algo normal en este mundo, ¿no? Así que bueno, animarlos y decirles que también el estudio es esto, ¿no? Es como un paréntesis en esta cuarentena. Al menos yo lo vivo así. Es un momento en donde se corta el hilo de la pandemia y navegamos y nos ponemos a dialogar con otros mundos, ¿sí? Jorge decía que tenía amigos y él decía que sus amigos, cuando le preguntaban qué amigos eran Shakespeare, Macedonio Fernández, Homero, ¿no? Entonces un poco juguemos a eso, ¿no? A dialogar con los autores y los textos que les doy. Los dos primeros textos que ustedes tienen los escribí yo, así que van a tener que dialogar conmigo. Pueden putearme porque estamos en cuarentena, sáquense la bronca. Pero bueno, la idea es que lleguemos a entender un poco lo tensionante que es pensar la cultura hoy y más para un espacio como es la escuela. El concepto de cultura en un momento de mi vida para mí fue apasionante y traté de buscar, de llegar al hueso. No llegué al hueso ni tampoco encontré grandes cosas. O encontré muchas cosas que son grandes y bueno. Les comento un poco el recorrido. La palabra cultura viene de cultur, que tiene dos acepciones. Primero es lo que se cultiva, significa el trabajo humano. O sea, ¿qué es la cultura? Es ese trabajo humano que hacemos los seres humanos. Nosotros los seres humanos tenemos una naturaleza que es un cuerpo y la segunda naturaleza es nuestro trabajo. Lo que hacemos con ese cuerpo que redunda en nuestro cuerpo, que vuelve a nuestro cuerpo. Por ejemplo, nosotros tenemos un cuerpo que tiene manos. Entonces hacemos pan, ¿no? Muchos de ustedes están haciendo pan. Acá mi compañera me hace unos panes riquísimos. Hacemos pan. Ese pan vuelve sobre nosotros, ¿sí? Vuelve sobre nosotros y nos transforma en nuestra naturaleza, nos da energía. ¿Qué es la cultura? Ese pan que nosotros hacemos y comemos. ¿Me explico? Entonces, cultura es eso, es lo que hace el ser humano para ser humano. Parece un trabalengua, pero no lo es. O sea, la cultura es lo que nos hace que seamos humanos, ¿sí? Pensemos en los animales, no tienen cultura, ¿sí? Los animales tienen instintos y se mueven por estímulos-respuestas. Generan un aprendizaje, pero ese aprendizaje está sujeto a su naturaleza. Pero bueno, no entremos en ese tema. Entonces la cultura es el cultivo, el trabajo humano, pero también la cultura es el culto, es lo que nos trasciende, ¿sí? Es aquello que dejamos para cuando no estemos. Entonces la cultura tiene como esas dos tensiones. No sé si se acuerdan los poemas del payador perseguido de Atahualpa Yupanqui.
O sea, él dice, tiene esta idea un poco, tiene esta afirmación, o sea, en mi canto está el canto de todos, ¿sí? En mi canto está el canto del pueblo. Entonces la cultura es eso, es el hombre que se trasciende, que deja algo a la posteridad, a los que vendrán, ¿sí? Y ahí tenemos un poco la tensión. Ahora, más o menos ahí planteado, o sea, cultura es lo que hacemos los seres humanos, ¿sí? Para transformar nuestra naturaleza humana, ¿sí? Nos levantamos del piso, somos bípedos, transformamos nuestra naturaleza humana, pero también cultura es lo que nos trasciende, ¿sí? Es lo que hacemos para dejar algo en la posteridad, es el culto, es la trascendencia, es el no olvido, ¿sí? Entonces, ese no olvido a veces tiene una identidad, o sea, nosotros leemos, no sé, un poema de Alejandra Pizarnik, entonces, no sé, yo no sé de pájaros, no conozco la historia del fuego, pero sé que mi soledad debería tener alas. He escrito un poema para esta época de soledad, de cuarentena. Yo no sé de pájaros, no conozco la historia del fuego, pero sé que mi soledad debería tener alas. O sea, Pizarnik necesita trascenderse. ¿Y que encuentra? Un elemento cultural que es el lenguaje y la poesía. Dicho esto, seguimos con el concepto de cultura. El concepto de cultura llega más que nada a el siglo XIX, el siglo XX, y ahí más en Europa, en la época, en el romanticismo alemán, los tipos se empiezan a dar cuenta de que existen otros fuera de Europa que tienen otra forma de ser humano. Entonces acá empiezan a distinguirse cultura. Fíjense lo que dice el romanticismo alemán. Cultura es aquello que nosotros poseemos y que está relacionado a tres aspectos, o que se pueden nuclear en tres aspectos, que es el pensamiento filosófico, ¿sí? Nuestras ideas. Romanticismo alemán, imagínense que los alemanes fueron grandes recopiladores del pensamiento griego, latino, y después llegan ellos, ¿no? La mayoría de los filósofos consagrados son germanos o francos, franceses. Entonces el pensamiento filosófico, las ciencias, piensen en el auge del positivismo, las ciencias duras, la matemática, la física, la química, la astronomía, ¿sí? Y el arte como lo refinado, el arte como lo burgués, o sea, es eso exquisito que el mundo europeo de las grandes élites suelen hacer, ¿sí? Entonces cultura es eso, todo lo otro son prácticas humanas, ¿sí? Hay un poema de Galeano que habla de los nadies, y fíjense cómo de alguna manera la mentalidad europea clasifica a lo otro, a lo distinto, como en un menor piso. Mientras la cultura europea tiene arte, las otras culturas tienen artesanía. Mientras la cultura europea tiene religión, las otras tienen superstición. Mientras la cultura europea tiene lengua, las otras culturas tienen dialectos, ¿no? Entonces se ve ahí el desfasaje. Búsquenlo, Los Nadies de Galeano. Es un poema cortito, hermoso. No les anticipo el final, pero está para leerlo 3 minutos. Dura. Hagan ese esfuerzo, les va a gustar. Entonces, la cultura europea, esta concepción de cultura que establece la palabra cultura la reserva para la élite, mientras lo otro son prácticas, ¿sí? Son cosas de segundo plano, ¿sí? Son el descarte. Bueno, esto se llama la cultura descriptiva que ustedes tienen, ¿sí? Cuando yo hablo de cultura descriptiva ahí es esto, es decir, la cultura es reservada para unos pocos y prácticas humanas para otros, ¿sí? Si nosotros pensamos, por ejemplo, en la Argentina, en la década del 1900, por ejemplo, cuando, no me acuerdo si era Juárez Selman, tiene que festejar el centenario de la Argentina. Entonces, ¿qué va a hacer
va a crear el Teatro Colón. Entonces el Teatro Colón me parece que entran alrededor de 6.000 personas. Como chequen ese dato porque me parece que estoy volaseando, pero entonces fíjense, mientras que la Argentina en ese momento tenía alrededor de 12 millones de personas, él hace un evento cultural y se identifica con 6.000 personas, Teatro Colón. ¿Qué concepción de cultura tiene? Piensen. Descriptiva, correcto, muy bien. O sea, la cultura descriptiva es una cultura de la élite, de la burguesía, pensando que es lo más refinado. Ahora, paralelamente y posteriormente empiezan a surgir una reflexión dentro de la antropología y la filosofía que va a nuclear como, vieron que el pensamiento se expande, o sea, no está centrado en un solo, sino que paralelamente va a ir en Estados Unidos y en Europa van a ir surgiendo concepciones contrapuestas a esta de una cultura descriptiva como elitista. Y se va a llamar sociosemiótica. Sociedad, el ser humano es un ser social. Semiótica viene de semeia, que significa signo, significado, lo que trae más que nada la lingüística. Pero bueno, quedémonos con esto. Fíjense lo que van a decir estos tipos de la concepción sociosemiótica. Ahora después vamos a los nombres. Cultura no es solamente lo refinado, sino que cultura es todo lo que hace el ser humano para ser humano. ¿Sí? Es todo lo que él mismo va modificando y cuando lo modifica, se modifica su naturaleza. Entonces cultura no sería solamente la ópera, sino también sería una milonga. Cultura no sería solamente, no sé, el teatro, las tragedias, sino sería el teatro callejero. Cultura no sería solamente las obras completas de Borges, ¿sí? Sino también serían las letras o los versos escritos en un mural, ¿sí? Me acuerdo cuando yo iba a estudiar a la facultad en Buenos Aires, había un mural que decía Dios ha muerto Nietzsche, y abajo había otra frase muy inteligente que decía Nietzsche ha muerto, Dios. Bueno, eso también sería cultura, porque es todo lo que hacemos para darle sentido, significado a esta vida que es humana. ¿Sí? Antropológicamente, el sentido antropológico de cultura, sociosemiótica, es cualquier actividad humana. Después en clase vamos a problematizar un poco, porque tampoco están así, pero quedémonos con esto. ¿Sí? La cultura es entonces la pregunta sería, desde la concepción sociosemiótica, ¿todos los seres humanos tenemos cultura? ¿Hay algún ser humano que no tenga cultura? Piensen. Y nosotros tenemos que decir que no, que si somos seres humanos es porque tuvimos un momento de culturización, porque alguien nos habló y recibimos lenguaje, porque alguien nos alimentó y creció nuestra naturaleza, porque alguien nos levantó del piso y fuimos bípedos, porque alguien nos hizo escuchar sonidos y silencios y se desarrolló nuestra capacidad armónica, la música. Entonces todos los seres humanos recibimos cultura, ¿sí? Y por eso somos seres humanos, que a su vez hacemos cultura. Es una cosa, una espiral, ¿no? Entonces acá tenemos las dos concepciones de cultura. Hay muchas más concepciones. Hay un libro de García Canclini, que es un argenmex, es un antropólogo, sociólogo que se fue exiliado en los 70 a México, y ahí en la UNAM, en la Universidad Autónoma de México, una de las mejores universidades de Latinoamérica, bueno, desarrolló toda su teoría, y bueno, entonces se llama Culturas Híbridas. Y me parece que el primer capítulo, ahora no lo tengo presente, es pero la cultura extraviada en sus definiciones. Me anda media lenta la RAM de la cabeza en cuarentena, ¿no? Anda media.
la cultura extraviada en sus definiciones, y me parece que él dice que él encontró 400 definiciones de cultura. Una cosa de loco. Pero bueno, nosotros vamos a manejar estas dos, pero le vamos a agregar un condimento acá, que es fundamental para entender lo que pasa en la cultura de la escuela. Si todos tenemos cultura, todos los seres humanos, desde el momento en que nacemos o antes de nacer, estamos recibiendo cultura porque recibimos sonidos aún dentro de la panza y demás. Y apenas nacemos, valoraciones y significados y bueno, deberes, mandatos. Todas las culturas tienen el mismo valor, el mismo peso, la misma ponderación, el mismo lugar. Entonces acá, fíjense en el segundo texto que yo les envío, voy a introducir un concepto que nos va a ayudar a entender estas tensiones que tenemos con el concepto de cultura, que es el concepto de hegemonía. ¿Sí? El concepto de hegemonía, bueno, es un concepto griego, pero viene de la escena, así filosófica, antropológica, por un pensador que es Antonio Gramsci, un pensador italiano, que fue perseguido e encarcelado por el fascismo de Mussolini, y ahí le escribe sus cuadernos de la cárcel, ¿sí? Que lo debo tener por ahí atrás. Son cartas que él escribe, cartas o así microensayos escritos, y él donde dice, él más que nada, fíjense, y yo lo cito en el artículo 2, a él, a Gramsci y a un seguidor británico, Raymond Williams. Él dice que ahí en el artículo está un poco mejor escrito que lo que voy a decir ahora, pero introduzco. Ahí en el artículo ustedes van a encontrar esto, o sea que la cultura hegemónica es la cultura que entre las demás culturas logra imponerse como la única y natural. ¿Sí? O sea, la cultura hegemónica es aquella que sobre la diversidad cultural, no me gusta usar esta palabra, después algún día la voy a explicar, pero sobre esta bueno, se levanta y logra imponerse como la única. Pero no solamente como la única, sino como la natural, dice Gramsci. ¿Qué significa como la natural? Es que no podemos pensar por fuera de esta cultura. O sea, nos parece tan propia, tan exclusiva, que cualquier otro pensamiento que venga por fuera lo rechazamos. Yo, imagínense, le digo, che, chicos, chicas, los invito a comer a casa, vamos a comer, no sé, insectos. Ustedes me dicen, no, este tipo le pegó mal la cuarentena, ¿no? Este tipo ya está comiendo, ya no le basta, sino que ya cortó camino. Entonces, ¿por qué? Porque para nuestra cultura el alimento no tiene que ver con los insectos, sino tiene que ver con otra realidad, ¿no? Que hace mucho tiempo que venimos manejando, ¿sí? O no sé, y vayamos a un lugar más de conflicto, o sea, con la cuestión de género, ¿sí? Nosotros vivimos una sociedad patriarcal, ¿sí? Cuando Malinowski va a las islas Fiji, a la cultura trovián, se encuentra que las que gobiernan son las mujeres, y es más, en el núcleo familiar está escindido, o sea, está fuera el varón solamente recolecta cosas para comer, víveres, y defiende de la guerra. Después la vida social y los privilegios la tienen las mujeres. Entonces para nosotros es medio disparatado eso, ¿no? Decir, bueno, no sé, son primitivos, decimos, o son seres extraños, o bueno, hay un montón de conflictos culturales que, como nosotros vivimos en una cultura hegemónica, naturalizamos una cultura y esa es la cultura hegemónica, nos cuesta entender. Entonces, fíjense, la cultura hegemónica es la que se presenta como única y como natural, ¿sí? Entonces, todas las otras culturas que van a quedar por fuera de esa cultura se van a llamar, Gramsci y Raymond Williams llaman culturas subalternas o contrahegemónicas, que le van a disputar la hegemonía a esta cultura. Bueno, para ir cerrando, digo esto, la escuela, pensemos esto, la escuela fue la gran representante de la cultura hegemónica, ¿sí? Pablo Pinó y hasta Beatriz Sarlo dicen, o sea, que fueron como, la escuela fue como la gran
evangelizadora de la civilización, de una civilización occidental hegemónica. Entonces ahí en el texto juego un poquito con esto, o sea, vos tenés derecho a tener cultura, tenés derecho a tener derechos, pero esos derechos van a ser los que yo te impongo, les dice la cultura occidental. O sea, vas a poder hablar todas las palabras que quieras, pero en el idioma castellano. Vas a poder creer con la intensidad que vos quieras, metele, pero mucha garra a esa creencia. Pero la creencia occidental, católica, ¿sí? O cristiana, ¿sí? Vas a poder comer, ¿sí? Pero te vas a sentir mejor cuando comas McDonald's, ¿sí? Ahí vas a tocar el cielo con las manos. Estoy ironizando, ¿no? Pero entonces la escuela tiene... Por eso yo me peleo mucho cuando hacemos un viaje educativo, que generalmente los profes o las maestras dicen, bueno, ahora vamos al shopping y al McDonald's. ¿Qué tiene que ver? O sea, con la educación, con el crecimiento humano del shopping y McDonald's. Pero bueno, es tan fuerte la cultura hegemónica que nos lleva a esas situaciones, a naturalizar prácticas, y en un sistema de consumo, o sea, en una sociedad de consumo, son prácticas que nos desplazan del rol de ciudadanos al de consumidores. Entonces, el desafío de esta unidad es plantear esto, la tensión entre las diferencias culturales que nosotros tenemos. Yo tengo alumnos que, por ejemplo, su primera lengua, la lengua materna, no es el castellano, y viven acá en San Pedro. Y cuando yo supe, me dejaron de mirar, o sea, agachaban la cabeza. Y me decían, yo hablo mal el castellano porque mi primera lengua es el guaraní. O es el toa. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros para poder, de alguna manera, trabajar con esa diferencia cultural, sabiendo de que la escuela es representante de la cultura hegemónica? ¿Sí? Eso duele en la carne de uno, ¿no? Porque muchas veces uno tiene que pasar como unos representantes de la cultura hegemónica, por decirlo así. Cuando hay tensiones y cuando hay angustia, uno tiene que de alguna manera ser el vehículo. Los pibes se enojan con uno, no se enojan con la institución, sino se enojan con el representante de la institución, que es el docente que está en el aula. ¿Sí? Bueno, es un tema apasionante. Yo voy a terminar acá porque no los quiero aburrir más, pero sigamos pensando esta clase 1 acerca de la cultura y la diferencia cultural. Por último, esbozo algo que les puede servir para pensar. Después de la Segunda Guerra Mundial, los seres humanos, como para entablar un nuevo debate cultural, inventamos una palabra que venía desde antes, desde los rollos de Ciro, las vasijas de Ciro, ya no me acuerdo si era el siglo III a.C., no tengo presente ahora, pero que después pasó por la concepción así jurídica de los romanos, y llega no sé, al imperio, a Gran Bretaña, y después llega a la Revolución Francesa, y después y también a la Revolución Norteamericana. O sea que es el concepto de ley natural se va transformando en ley humana, y después de ley humana a derechos humanos, y en el 45 las Naciones Unidas, con Eleanor Roosevelt, o sea, tiran un piso para pensar estas diferencias culturales que son los derechos humanos. ¿Sí? Los derechos humanos lo que va a hacer es decir, bueno, si bien hay una diferencia cultural y hasta por momentos es invivible, ¿no? Bueno, tenemos que salvar algo en común, que son los derechos humanos. Hay algo que es la igualdad, la libertad, la vida humana, que se tiene que salvar por sobre la diferencia. O sea, ninguna cultura puede decir, a mí no me interesa la vida, a mí no me interesa la igualdad. Yo tengo que respetar y el otro tiene que respetar todas mis diferencias culturales, pero hay algo que no se toca, que es la condición humana. Esa condición humana
se resguarda bajo el concepto de derechos humanos, que ahí también están explicados en la clase 2. Una salvedad última, y con esto termino. Cuando nosotros hablamos de igualdad, a ver, vuelvo. ¿Cómo hacemos para decir que todos somos iguales, pero nos damos cuenta que en la realidad no todos hacemos lo mismo y consumimos lo mismo y somos homogéneos, robots iguales? Entonces, acá yo sigo a bueno, está Baidu y después está Rancière, que también habla de estos temas, pero a mí me gusta seguir un filósofo argentino que es Diego Tatián, que dicen esto: todos los seres humanos somos iguales, y en este piso de igualdad estamos señalando la condición humana. Todos somos iguales porque somos humanos, pero en esa humanidad que nos iguala a todos, somos todos diferentes. Entonces la igualdad, algo del Zócalo acá, la igualdad sería la condición humana, porque somos humanos, somos iguales, y en esa igualdad cada uno construye su diferencia. Puedo decir que somos iguales, que vos y yo somos iguales, porque somos humanos y porque tenemos los mismos derechos, somos iguales y tendríamos que gozar de las mismas libertades y de los mismos deberes. Pero en esa igualdad, vos vivís en Varadero y sos mujer o sos trabajador en el lugar donde te desempeñes, y yo soy varón y vivo en San Pedro y soy docente. O sea, en esa igualdad construimos nuestras diferencias. Entonces la escuela está tensionada, ¿sí? Muy tensionada hoy, muy tensionada, bajo esta categoría. ¿Cómo garantizar lo igual, respetar lo igual, ¿sí? Luchar por la igualdad, pero construir o dejar un espacio de libertad para que el otro construya su diferencia? ¿Sí? Un desafío terrible que tenemos nosotros. Bueno, acá terminamos la primera clase. Véanla, si tienen alguna pregunta me la hacen. No sé si a ustedes no sé, les resulta el vivo en YouTube, vivo, o bueno, Hangout no, pero por ahí en Meet podemos hacer un encuentro en vivo. A mí no me resulta, prefiero grabar videos, pero también sé que ustedes tienen algunas preguntas. Si quieren hacerme una sugerencia, o por correo o por el foro, lo hacemos. Un abrazo grande y nos vemos pronto.